Ministro, Sergio, ¿cómo te va? Gracias por estar. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Placer. ¿Cómo andamos? Siempre aparece en época de campaña, sobre todo en los postulados de los partidos y de los candidatos, la importancia que los candidatos y la política le da al campo. ¿Cómo está el sector del campo hoy en Córdoba, si tenemos en cuenta que es la segunda ciudad más productiva, más importante de Córdoba, ¿no? Bueno, la verdad que estamos atravesando un momento bastante difícil. El sector productivo, el sector de los alimentos, de los agroalimentos, está muy complicado por dos razones. Una razón es climática, por tercer año consecutivo el clima... El efecto de la Niña. Sí, viene jugando una mala pasada, te diría, más allá de algunos resultados que fueron distintos, se agudizó mucho en el último año, porque terminamos de tener una cosecha de trigo entre regular y mala, en Córdoba por lo menos una de las más bajas que se tenga conocimiento, y había una expectativa en la siembra de soja y maíz sobre todo, o maní, que son cultivos importantes para Córdoba, y la verdad que con la sequía y después con heladas también, hace 60 años que no helaba en el mes de febrero, bueno, todo eso generó una situación muy complicada que hoy vemos que los resultados de esa cosecha van a ser muy inferiores a lo esperado. Algunas predicciones hablan de un 50%, ¿no? De 20 y en términos de dólares, ¿cuánto representa esa pérdida? Imagínate, producto del clima, de la seca, estamos hablando seguramente de 7, 8, 10 mil millones de dólares de Córdoba nada más, de producción que no va a haber y de recursos que no va a haber en todos los pueblos del interior y también aquí en la ciudad de Córdoba, porque cuando falte ese recurso en cada uno de nuestros pueblos y ciudades, esto no solamente afecta al sector productivo, al productor o a la productora, sino que afecta al camionero, afecta al que tiene un taller, una gomería. A la cadena productiva. Pero claro, porque los pueblos viven de lo que produce el campo, más allá de otras posibilidades. Si bien Córdoba es muy fuerte en el sector de servicios, pero el recurso genuino que genera nuestra provincia mayoritariamente tiene que ver con la producción de alimentos. Y a partir de eso se mueve todo lo que es la agroindustria, ¿no? La maquinaria agrícola tiene que ver si hay una expectativa en el sector productivo. Digo, está todo concatenado. Si al campo le va mal, como decimos siempre, seguramente a nuestros pueblos y ciudades también le va a ir mal. Pero sin embargo, ¿por qué los gobiernos, o por lo menos una parte de la dirigencia política, en este caso el kirchnerismo, termina enfrentado, si es de manual llevarse bien con el campo, en función del apoyo, en función de la productividad y en función de las retenciones también? Porque no se entiende. A ver, vos cuando desconocés una realidad no podés tener buena política. ¿Cuántos ministros pasaron de que está en la gestión a nivel nacional, digo, ministros de Agricultura a nivel nacional? Porque también en esta gestión de Alberto Fernández, 3. 3 ministros nacionales de Agricultura, o sea que no existe prácticamente una política a mediano y largo plazo. No, porque ahora se concentró en el Ministerio de Economía de Massa, digamos, no hay una política agropecuaria que contemple una visión productiva distinta. Y este es el problema de fondo. A ver, nosotros siempre decimos que, y en esto Schiaretti lo repite, que al campo hay que sacarle el pie de encima, ese simbolismo, que significa qué es lo que está diciendo. Presión. Dejarlo trabajar tranquilo, liberarle las energías, dejarlo producir, porque todos estamos de acuerdo, y vos vas a entrevistar a cualquier dirigente político, a cualquier partido, todos van a estar de acuerdo de producir más para exportar más, porque son los recursos que el país necesita. ¿De dónde va a sacar los recursos si no es del sector agroalimentario o agroindustrial? Entonces, todos estamos de acuerdo con eso, pero para que eso sea una realidad, lo que tenemos que hacer es dejar de intervenir, de administrar, de regular y de que haya retenciones a las exportaciones agropecuarias. Un despropósito. Somos el único país casi del mundo, digamos, puede encontrar en Rusia, algún país de África y algunos países más chiquitos que tenga derechos de exportación a las retenciones. Sí, que tienen el derecho de exportación. Es increíble. Mira, yo hace poquito, Cristian, fui invitado con la región centro a Expo Activa, que es una exposición que hace... ¿En San Nicolás? No, en la República Oriental del Uruguay, en una ciudad que se llama Mercedes y a la Sociedad Rural de Soriano. Es una Expo Activa bastante interesante. Fuimos con la región centro, con nuestros empresarios, pero ahí tuve la posibilidad de hablar con los productores y sobre todo con el ministro de Agricultura de Uruguay y con el presidente de la calle Pou. Están peores que nosotros en la sequía, pero los productores ahí están más esperanzados en sembrar que en pensar que han perdido. Si bien la pérdida le ha generado muchos inconvenientes, pero están pensando más en cómo van hacia adelante. ¿Por qué? Porque tienen un modelo productivo que no los castiga ni los penaliza. Fíjate vos, Uruguay, como Paraguay y Brasil, no tienen retención a la exportación agropecuaria y tienen un solo tipo de cambio, o sea, cobran
un solo tipo de cambio, un dólar que es el dólar que existe. El único que hay, no como acá, como es, por ejemplo, el dólar soja, que Massa lo estimula con un tiempo... Claro, porque eso lo estimula un tiempito para que pueda el productor vender algo de soja, porque te das cuenta que es una ficción, porque el dólar que el productor compra los insumos es el dólar billete, en su gran mayoría. Entonces me parece que esto muestra las claras de por qué los gobiernos, no solamente este gobierno, todos los gobiernos de los últimos 20 años hicieron más o menos lo mismo. Le meten la mano al campo. Sí, le meten la mano al campo. Palabras más, palabras menos. Macri quiso hacer un intento, se había comprometido en bajar las retenciones, intentó bajarlas, pero no lo hizo por ley. Por lo tanto, después cuando se necesitaron los recursos, nuevamente metió la mano en el bolsillo de los productores. ¿Por qué es lo más fácil? Porque un impuesto que tendría que cobrar el Estado Nacional, impuesto a las ganancias, que es lo que se cobra en todo el mundo. Vos ganás, pagás. Después discutiremos si es una alícuota inclusive más alta o no, pero vos ganás y pagás. Ahora, fíjate vos qué ironía, esa es la palabra, que el productor de soja o de maíz, que este año va a perder mucho y no va a sacar ni siquiera... Producto de la sequía. Claro, para pagar los costos de producción. Sí. Ponele que los costos son 20 quintales y a lo mejor sacó 10, 15. Aún así, el Estado Nacional le va a sacar, en el caso de la soja, el 33% bruto de lo que produjo. O sea que caemos en esa metáfora de si el Estado, en este caso con el campo, termina siendo socio siempre en las ganancias. Totalmente. Y en la pérdida no. No, pues no pone nada, se queda con plata. Claro. Aún perdiendo el productor tiene que pagar. Sí. Entonces es un despropósito. Entonces vos decís, ¿cuáles son los estímulos y los incentivos? ¿Y esto qué pasa? Cuando vos comparás, ¿qué pasa en Brasil, Paraguay y Uruguay? Voy a lo más cercano, los limítrofes. Que son los limítrofes que tienen políticas agropecuarias distintas a la nuestra. Esta que te explicaba, no tienen intervenciones, retenciones, dólar único. ¿Qué pasa? Duplicaron la producción de alimentos. Porque lo reinvierten. En el último tiempo. Claro. Porque el productor, si tiene incentivos, si el negocio es un buen negocio, obviamente que va a producir más, porque las retenciones no son neutras. Cuando vos le sacaste la plata del bolsillo al productor, en Córdoba se fueron del bolsillo del productor del año pasado 3.000 millones de dólares. Para el Estado Nacional. El Estado Nacional. ¿Y lo usan para qué? ¿Para ordenar la economía? No, mentira. No, lo usan para que el que vive ahí pague los servicios más baratos, pague el agua más barato, hasta el combustible más barato. Vos vas a Buenos Aires, sí, no hay explicación. Entonces, ¿cuál es la explicación? La luz. Ahora yo te digo, fíjate vos, Cristian, qué despropósito. Porque esto, en definitiva, si vos entrevistarías a cualquier candidato a presidente... Van a decir que el campo lo quieren adentro, que le van a quitar retenciones. Todo dice lo mismo, más aún en ahora no se comprometen, inclusive teniendo mayoría, la oposición, en el caso de Juntos por el Cambio, y nosotros, por ejemplo, presentamos un proyecto de eliminar gradualmente la retención a cuenta de ganancias, eso lo presentó el diputado Carlos Gutiérrez y todo el bloque de Córdoba Federal, y nunca Juntos por el Cambio acompañó. O sea, son discursos. Si vos lo escucharas, a lo mejor viene Larreta acá, Larreta está hablando, el otro día lo escuché, decir que va a eliminar la retenciones de la economía regional. Prácticamente las economías regionales ya no tienen retenciones. No, que es el garbanzo, la lenteja. Queda maní un poco. Queda el 7% con el maní, que se viene dando una lucha bastante para que lo incluyan dentro de las economías regionales, como el garbanzo, lenteja. Exactamente. ¿Cómo peleamos ahora con la lechería? Fíjate vos, si hay una producción que está realmente con muchas complicaciones, quizá a lo mejor de los últimos tiempos es el peor momento de la lechería. Y la lechería... Pero déjame que te interrumpa, pero ¿no estuvo el ministro de Economía dando a entender un plan para beneficiar y estimular? Tambero, ¿Impulso Tambero? Lo anunció el 7 de enero en Villa María, una compensación que se iba a hacer por 4 meses, fruto también... Bueno, ayer yo fui a Villa María, hablé con los productores y salió este tema, y por eso un poco planteé que digo, sería una buena medida que en lugar de 4 cuotas le pagaran en una, porque ya esa plata en el mes de enero era una ayuda y ahora van a comprar la mitad de lo que podían comprar. Bueno, por suerte hoy, aunque sea poquito, han pagado la primera cuota, pareciera que nos han escuchado. Pero fíjate porque es despropósito, pero tiene retenciones. La leche en polvo que se exporta, el queso que se exporta, tiene retenciones. Y el sistema de la lechería aporta 140 millones de dólares en concepto de retenciones. Fíjate vos si la lechería no es una economía regional, porque tiene todos los componentes de ser una economía regional. Pero igual no que la piensan incluir ahí. No la piensan incluir. Porque es una caja interesante. Y la siguen castigando. Y esos 120, 130, hasta 140 millones de dólares, depende de las circunstancias, que le sacan al productor, porque en definitiva acá siempre el que paga es el productor, siempre el que paga el productor. De la cadena,
El que paga es el productor. primero, pero después, como decías vos, los tractores, Pero digo, esa plata, si quedara en el sistema, se reinvierte. Seguramente vamos a estar un poco mejor. Por eso es que no hay una idea, ante tu pregunta, ¿por qué esto? Porque se desconoce la realidad. Porque todos los que gobernaron el país los últimos 20 años depende del puerto de Buenos Aires. Es una caja dulce aparte. Depende del puerto de Buenos Aires. Analicemos del 83 a la fecha, en 40 años nunca hubo un presidente o una presidenta del interior productivo. Seguramente las decisiones hubieran sido distintas. Si hubiera sido de Santa Fe, del interior de Buenos Aires, de Córdoba, de La Pampa, de Entre Ríos. El último que tuvimos fue Menem, pero no era una provincia productiva. No era provincia aceituna, productiva, exactamente. Y de pronto terminó teniendo una mirada. Claro, lo ideal hubiera sido Mendoza, Córdoba, Santa Fe, claro, Entre no tenga Ríos. ninguna duda que si Ángel Oz, si Reutemann, de la mismo de la Sota. Sota. Por eso nosotros apostamos a que realmente esta voluntad que está teniendo nuestro gobernador de construir una alternativa, porque necesitamos discutir estos temas, si no va a faltar algo en la mesa, si no, ¿cuáles son los candidatos? Los de uno y otro son todo el puerto de Buenos Aires, inclusive los más disruptivos, los nuevos, por decir de alguna manera, que aparecen como Milei, antisistema, también son de Buenos Aires. Sí, de Buenos Aires. Bueno, Dios atiende ahí, ¿no? Manda en todo el país, pero atiende en Buenos Aires. Que es un país federal, la verdad que... Deja mucho que desear. Seguramente ya vamos a estar hablando un poco de política partidaria y de ese tema también. Pero te quiero preguntar acerca del sector manicero. ¿En qué estado está? Porque había un proyecto presentado en su momento por Diego Mestre para que la incluyan dentro de las economías regionales. Porque tengamos en cuenta, corrígeme si no es así, que el 90% de la exportación de maní sale de Córdoba. Con todo lo que eso genera. Y sin embargo, no lo incluyen. Todo lo que se produce en maní prácticamente se... Pero se hace poco competitivo, tienen que competir con otros mercados y el costo logístico... Se hace difícil. Hemos logrado en su momento, con Eduardo Castelo, trabajar con la Cámara de Maní y al principio de la gestión de este gobierno se pudo bajar las retenciones. Y fíjate cómo funcionan las retenciones. Se bajó del 12 a... se bajaron 7 puntos. Sí, al 7. Eso significó más o menos... un dinero importante, creo que fueran 40 millones de dólares por año. ¿Qué hicieron las empresas productoras de maní? Lo invirtieron. Entonces vos preguntás en Hernando, en Cabrera, en Dehesa, en cualquier lugar donde hay una empresa productora y seleccionada de maní que exporta, todo lo invirtieron mejorando y agrandando sus plantas. O sea, fíjate cómo funciona, no se la llevan afuera la plata. Claro, no la llevan a ningún paraíso fiscal. El kirchnerismo tiene esa fama de tratarlo como enemigo, ¿no? Claro, bueno. Siempre, a partir sobre todo de la 125. Y ahora quiero pasar un poco más a lo terrenal, a la provincia de Córdoba. ¿De qué manera Córdoba, a través de su política que puede manejar, que no son las macro a nivel nacional, puede estimular todas estas cuestiones? Que ustedes no manejan las retenciones. No, nosotros tratamos... ¿Cuál es la agenda? La macro no la manejamos nosotros. No. Si hay una macroeconomía que no ordena el negocio agropecuario, se hace muy difícil. Por eso estos son decisiones de política macroeconómica. Sí. Ahora, sí podemos hacer nosotros cosas acompañando al productor. Por ejemplo, para ser coherente con lo que decimos, en Córdoba, Cristian, el productor agropecuario paga por todo concepto un solo impuesto, que es el impuesto inmobiliario rural, que lo tratamos de ordenar con la mesa de enlace. Obviamente el impuesto es una decisión del Estado. 4 entidades más o menos. Las 4 entidades, sí. Tratamos de poner algo racional que más o menos contemple la inflación. Este año nos vamos a equivocar muchísimo, porque el aumento del inmobiliario rural tiene un promedio del 50% más o menos. Estamos en 3 cifras. Y estamos casi en 3 cifras. Así que esa plata que no vamos a cobrar a través del impuesto inmobiliario, obviamente la vamos a sentir, porque no nosotros, la van a sentir el sistema, porque esa plata, el 70% de lo que nosotros cobramos va destinado a un fondo de desarrollo agropecuario, que es un fondo fiduciario que lo manejan los mismos productores, que es intangible, sale de rentas generales, o sea, que no se puede usar para otra cosa. ¿Y eso decía dónde vas? Eso se destina ¿Caminos? Para arreglar caminos, consorcios camineros, consorcios canaleros, consorcios de conservación del suelo, consorcios de gestión integrada y un financiamiento para hacer caminos rurales pavimentados. La verdad que es una de las cosas mejores que hemos podido hacer con el sector privado, de poner el Estado financia y después el productor pone una parte y nosotros ponemos otra, y ya hicimos 300 kilómetros de caminos pavimentados en 2 años. Hicimos obras emblemáticas. Mira, inauguramos hace poco con el gobernador Schiaretti una obra de morteros al límite de Santa Fe, a la colonia 10 de julio, 20 y pico kilómetros, que se mete en el corazón tambero de esa región. De las rutas productivas. De las rutas productivas. O sea, que esta gente, estos productores, si queremos
que vivan en el campo, que puedan producir, que puedan llevar sus chicos a la escuela rural, electricidad y gas. Y seguridad también. Son dos temas que estamos trabajando. Por eso digo, sí. el productor en Córdoba paga por todo concepto un solo impuesto, que es el impuesto inmobiliario rural. No pagan ingresos brutos a la producción primaria. Que lo discuten con las entidades ¿Cómo paga en otras provincias? Santa Fe, por ejemplo, paga impuesto inmobiliario rural, impuesto una tasa vial por arreglar camino, sí. y la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, paga el 0,5% de impuesto a los ingresos brutos por la producción primaria. Y este año también avanzamos más todavía, porque en esto de bajar impuestos, bajar tasas, por ejemplo, desde el Ministerio, junto al Ministro de Finanzas, por decisión del gobernador, llevamos adelante la derogación de más de 62 tasas por servicio que cobraba el Ministerio. Nosotros cobrábamos por los trámites. Sí. Un fraccionamiento de tierra, por ejemplo. Y todo eso se terminó. O sea, vos haces el trámite sin pagar un peso. Diferencia de las otras provincias. Quiero pasar un poco al tema de la política partidaria. Decía en la introducción que en tu persona, principio del 2022, se leyó en varios matutinos que dijiste a los dirigentes del campo, guarda con el gringo que va como presidente. Se presagió y aparentemente va como presidente. ¿Por qué Schiaretti? ¿Tiene posibilidades realmente Schiaretti? Yo creo que bueno, nadie duda de las condiciones de dirigente, su experiencia, su capacidad, su modelo de gestión. Córdoba, no hace falta que yo lo diga, todos lo dicen. Es un orgullo de modelo de gestión de las provincias. Bueno, ahora está complicado con el tema de salud y educación, ¿no? Bueno, pero son cuestiones también que tienen que ver con la macro, ¿no? Nosotros, hay muchas cosas que hay que corregir, pero estamos hablando de temas de pronto salariales que acá tienen que ver con la macro que en definitiva asfixia y que no alcanza absolutamente nada. Sí. Porque cualquier aumento salarial que se va a dar no alcanza para nada. Esto es cierto, los ingresos de los trabajadores obviamente nunca van a ser suficientes. Pero digo, estoy hablando de un modelo de gestión que realmente los cordobeses valoran, que puede convivir con las diferencias que nosotros tenemos, respetar al Poder Judicial, al respetar al Poder Legislativo, respetar la libertad de opinión de prensa. Nosotros jamás se nos ocurriría tener un medio propio como pueden tener otros en otras provincias. Digamos, es un modelo de gestión que realmente nosotros lo valoramos, pero no solamente nosotros, la gente lo valora. Y creo que es un modelo de gestión que tranquilamente se puede traspolar a nivel nacional. Es una elección muy difícil, compleja esta, teniendo en cuenta que la oposición dice, bueno, ya está, muchachos, después de 24 años ustedes, la gente sola los va a sacar a través del voto. Pero son los mismos... Digo, lo dice Juez, eso que dicen eso apoyan a Larreta, que hace 24 años que está gobernando el PRO, la capital federal. Qué contradicción, ¿no? O sea... Qué lectura, sí. Claro, digamos, por un lado está bien que una fuerza política gobierne 24 años, Macri, Larreta, el que fuere, y acá pareciera que no es posible. La verdad que la gente en ese sentido no es tonta, porque sabe valorar la situación. La gente lo que quiere es que el progreso no se detenga, que haya garantías, porque Martín Yarlora, que es nuestro candidato a gobernador, podemos mostrar que tiene garantía de saber gobernar. Yo no quiero hablar mal de ningún candidato opositor, pero con solo saber qué pasó en la ciudad de Córdoba cuando gobernó el que va a ser nuestro candidato opositor, te podés imaginar que deja mucho que desear. Bueno, toda la gente eso lo ve conducta, ve defensa, no solamente discurso. Porque hablar se puede hablar mucho, Cristian. Hablar, podemos hablar todo y decir y hablar mal de los otros. Ahora, decir propuestas, resolver los problemas de la gente, avanzar fundamentalmente en soluciones, ahí dista mucho, hay que tener capacidad de gestión, hay que tener decisión, conocimiento y capacidad de gestión. Ellos acusan básicamente que el talón de Aquiles hoy en Córdoba aparece como la inseguridad, por ejemplo. Pero no es un tema de Córdoba, es un tema nacional. Nosotros asumimos que es una situación problemática por las causas diversas que hay, pero esto no se resuelve con recetas mágicas, se resuelve trabajando todos los días, estando, poniendo equipamiento, recursos humanos, políticas integrales en este sentido. No se resuelve con discursos. Obviamente nosotros nos conocemos. Córdoba, siempre decimos, no es una isla. Nosotros cuando hablamos de modelo de gestión, hablamos de un modelo de gestión que sirve para tratar de avanzar hacia el futuro en condiciones normales. Ahora, si vos tenés un país con altos índices de pobreza, desigualdad, inequidad, obviamente inexorable, que también en Córdoba exista pobreza, exista desigualdad, existe inequidad, existe inseguridad, eso no hay ninguna duda. Ahora, en condiciones normales, lo que pasa es que necesitamos tener, como dice nuestro gobernador, un país normal, que se ordene la economía y la política. Eso es lo que hay que hacer. Y lo que están hablando acá de Córdoba, lo que tienen que mirar es qué pasa a nivel nacional o qué pasó cuando ellos gobernaron a nivel nacional. Porque hay que hacerse cargo de las cosas. O gobernaron cuando fueron
responsables, por ejemplo, de una ciudad como Córdoba, que no es poca cosa. Entonces, no es me poca parece cosa, que la ahí, segunda ciudad. por eso digo, uno puede hablar mucho. Sí. Bueno, en puede época de decir muchas campaña, cosas, pero bueno, yo creo que la gente, sí. a la gente lo que pasa que no la podés engañar, la podés engañar un poquito, pero la gente no la va a engañar. La gente sabe perfectamente quién es quién en nuestra provincia de Córdoba. Hay un gran dilema, también como en la oposición, ¿quién puede llegar a ser el candidato, el compañero de fórmula de Martín Yarlora? Se habla de Alejandra Vigo, se habla de Llamosa, se hablan de otros que están coqueteando para acompañar. Bueno, nosotros tenemos muchas compañeras y compañeros y también estamos construyendo... Se hablan de tres, básicamente. Llamosa, Alejandra Vigo, Natalia de la Sota, puede aparecer por ahí otros. Y otros compañeros o no compañeros que puedan pensar en la decisión política que vamos a tomar, que seguramente la tomará nuestro gobernador con el candidato a gobernador, como se hace siempre en estos temas, que es lo que más sirve para la fórmula, para completar la fórmula y acompañar a Martín. Sí. Pero en ese sentido, el peronismo, a ver, tiene hombres y mujeres de probada capacidad de gestión. Eso es tiene un banco suplente interesante. Un capital muy fuerte. Va a ser la elección de los años de dirigencia que tenés, de los años que te entrevisto. ¿Va a ser la elección más difícil para vos, viendo al Sergio Busso como dirigente político, fuera de ministro? Porque antes era la sociedad política entre De la Sota y Schiaretti. ¿Esta va a ser más complicada? Yo creo que no. Yo nunca subestimo a nada, ¿no? Porque creo que las elecciones se ganan cuando se cuenta el último voto. Pero nosotros estamos muy bien porque venimos trabajando bien, haciendo bien las cosas, haciendo cosas para la gente, generando infraestructura, todo lo que se ha hecho, la obra pública que se ha llevado en Córdoba, al que algunos la detesten. Sí, dice la obra pública, que va a quedar endeudada, que es puro cemento. Se hicieron con recursos propios, la gran mayoría. Y cuando tomamos financiamiento, fue financiamiento a largo plazo porque nos presta porque Córdoba es confiable. Y con los fondos de Dubái porque la nación no quería salir de garantía para estas cosas. Pero son préstamos a 30 años con intereses muy competitivos. Y nos prestan a Córdoba directamente porque Córdoba es confiable. Y estamos haciendo obras que trascienden fundamentalmente a una generación. Fíjate vos, esta obra de traer agua del Paraná, es una obra... Con el fenómeno de la sequía, ¿no? La verdad que nosotros estamos haciendo, Schiaretti está haciendo un gobierno que va a quedar en la historia, no tengo ninguna duda, va a ser el gobierno lejos de los últimos tiempos que ha tenido. A pesar de la fórmula competitiva que te enfrenta, aparentemente sería juez de Loredo, ¿no? A pesar de eso. Nosotros confiamos en lo que somos nosotros, en lo que hicimos, en lo que vamos a hacer, porque también tenemos muchas cosas para hacer, muchas cosas para corregir y mejorar. Y otra de las cosas, conocemos el territorio, conocemos la gente, tenemos una estructura de dirigentes y dirigentes jóvenes también que se animan a seguir construyendo esta idea de crear progreso para nuestra provincia. Sergio, gracias y hasta la próxima. No, Cristian, ha sido un gusto, como siempre.